Entrevistado, que es el ex vicepresidente de la Nación y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf. Carlos, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día a todo el equipo, a vos y a los oyentes. Carlos, ¿cómo ve el conflicto entre la Nación y las provincias? Bueno, en primer lugar, creo que es un absurdo que sea un conflicto entre nación y provincias. Acá lo que hay básicamente es la discusión de una deuda que la provincia de Chubut tiene con la nación argentina a partir de un crédito que pidió el gobernador anterior de la provincia, un hombre del Frente Renovador llamado Arcioni, y que Massa le dio con un sistema de pago que es caro, por ser es ajustado, y lo que hizo la Nación fue retener ese fondo en lo que corresponde a la cuota mensual. Como cuando usted toma un crédito, o cualquiera de los que nos está escuchando, si toma un crédito y usted tiene un débito automático, se lo debitan. Lo que pasa es que acá hay varias provincias en esa condición, y entonces atrás de la actitud del gobernador de Chubut se han plegado otros. Yo creo que acá a Milei lo están hackeando de diversos lados, pero no están hackeando como dicen para defender a los pobres, sino para defender a los curros. Fíjese la denuncia de ayer tan importante de Ricardo Roa en Clarín. Sí. Todavía está en el digital de Clarín, yo los invito a todos los oyentes que lo lean, cómo Alberto Fernández puso una serie de amigos de él para inventar un seguro también absurdo, porque los créditos que se le dan a los jubilados, la cuota se debita de la propia jubilación, entonces un seguro sobre ese crédito y sobre la vida de los jubilados es realmente otro absurdo. Terminó no en el Banco Nación, sino en aseguradoras privadas, con un intermediario que cobró el triple de comisión de lo que cobraba cualquiera. Todos hemos visto el caso de Grabois, que se llevaba una parte Sí, claro. importante del impuesto país que pagamos todos y que nadie sabe dónde fue. Y me parece que muchos gobernadores empiezan a sentir que el presidente de la República va a cumplir, como en todo lo que prometió, lo que dijo, y va a recortar el déficit de las provincias, como ha recortado el déficit de nación, porque si queremos acabar con la inflación, hay que llegar al déficit cero. ¿Cómo cree que sigue esta historia, Carlos? Tiene que seguir como está, es decir, con un presidente cumpliendo con el mandato que recibió de las urnas, que es sacarnos de encima la pesadilla de la inflación y de paso los curros que cada vez son más, y que yo creo que ninguno imaginábamos la profundidad de esto, que es imprescindible alejar esta idea que ha lanzado Mayán, presidente del bloque de senadores de la UP, sobre la insanía presidencial, o Página 12 sobre un posible juicio político. A Milei el Parlamento debe controlarlo como corresponde al sistema de check and balance que tiene el sistema constitucional argentino, pero no tiene que voltearlo. Lo que tiene es que dejarlo gobernar. Hemos soportado 4 años de Alberto Fernández, el peor presidente de la historia constitucional argentina, y este hombre no lleva ni 3 meses. Dejémoslo que trate de buscar el objetivo que todos necesitamos, que es acabar con la inflación. ¿Y cómo vio el discurso de Javier Milei con la presencia de Donald Trump, en el que habló del peligro también de que afronta el occidente del neomarxismo y del comunismo, una vez más? El presidente Milei ha tomado una decisión de encuadramiento de política exterior muy similar a la que tuvimos cuando estábamos con Menem de presidente, que es estar el lado de Occidente y de las potencias europeas y Israel frente a las dictaduras de China, de Rusia, países agresores, como pasa con Ucrania, del lado de los atacados, como es el caso típico de la invasión por parte de un grupo terrorista de una parte de Israel. Todo esto tiene lógica desde el punto de vista de las democracias, porque del otro lado están las dictaduras, y le plantea a la Argentina una posibilidad cierta de llegar finalmente a una zona de libre comercio con Estados Unidos,
que es un camino fundamental para poder lograr nosotros, por ejemplo, doy un ejemplo para no cansar a los oyentes, que nuestro litio, que hoy se va en panes a China y ahí tiene la mano de obra desarrollada, se utiliza en la Argentina para hacer baterías y autos eléctricos. Eso lo podrían hacer las empresas norteamericanas aquí, solo si hay una zona de libre comercio, porque esto es lo que manda la legislación interna de Estados Unidos. Me parece que este acercamiento con Estados Unidos, además, nos da la posibilidad de un financiamiento a corto plazo para que lo que se llama el fin del cepo se haga lo más rápido posible, porque esto también favorecería el fin de la inflación y quizá a fin de año la libre competencia de monedas. A mí me parece que la política exterior es un hito fundamental en lo que el presidente ha planeado para sacarnos de la pesadilla que hemos vivido durante el kirchnerismo. En ese sentido, estamos hablando con Carlos Rucauf, ¿no? Ex vicepresidente de la Nación, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se rearma, a su entender, y que usted lo conoce muy bien, el Partido Justicialista? ¿El kirchnerismo va a seguir manejando el Partido Justicialista? El kirchnerismo está sólidamente conducido por Cristina Kirchner, y negar esto sería un grave error de apreciación. Porque el kirchnerismo es una fuerza que tendrá el 15, que tendrá el 20% de los votos, pero que tiene una sola conducción. El peronismo es algo que está absolutamente disgregado, el peronismo está en todos lados. Hay peronistas con Milei, hay peronistas obviamente con el PRO. De hecho, las figuras más importantes, salvo Macri del PRO, vienen todas del peronismo. Entonces, me parece que el peronismo hoy es algo muy disperso, pero el kirchnerismo es la estructura de enfrentamiento central con el gobierno de Milei. Los demás intentan la vieja idea del camino del medio, pero es muy difícil transitar el camino del medio en un país donde hay tanta tensión, donde la grieta no hace más que profundizarse todos los días. Yo vengo diciendo que es imprescindible que el presidente busque un pacto fiscal con los gobernadores, pero también es imprescindible que los gobernadores entiendan que ese pacto fiscal tiene que ser, como lo hicimos en la época de Menem, un pacto fiscal donde todos bajen el gasto, no donde pretendan que lo baje solo Nación y los gobernadores poder seguir tirando manteca al techo, porque la manteca al techo que han tirado en un montón de gastos superfluos termina derritiéndose y cayendo como una lluvia ácida arriba de sus propios pueblos. ¿Le sorprendió? Es fundamental que Argentina logre el déficit cero. Y no lo dice Milei, no lo digo solo yo, lo dijo el propio Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia de la República por primera vez. No se puede gastar más de lo que entra, no se puede emitir dinero en forma irresponsable porque produce inflación. El problema es que nadie más se acordó de lo que dijo Kirchner, ni siquiera él mismo al final de su primer mandato, y lo que vino después con el kirchnerismo fue un gasto monstruoso, y además de ese gasto monstruoso, estos desvíos que estamos viendo, que realmente yo creo que ninguno de nosotros teníamos la percepción de estos fondos de fideicomiso que se gastan 10.000 millones de dólares por año. Realmente es una cosa escalofriante. 2 puntos del PBI gastados sin control en una cantidad inmensa de fideicomisos, 29, entre los cuales uno está este FISU de Grabois, que todavía este hombre no lo ha explicado. ¿Le sorprendió el respaldo que tuvo Nacho Torres de gobernantes como Jorge Macri, por ejemplo? O sea, que esto coloca en un momento de gran tensión entre el supuesto acuerdo que se venía entre el PRO y la Libertad Avanza. Yo creo que esas conversaciones siguen y que, como le dije al comienzo, algunos gobernadores se han apresurado a tratar de usar de fronting a Torres porque ellos también tienen deudas difíciles de pagar. No es el caso de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene crédito respecto a la Nación. Usted recordará que hay un fallo de la Corte Suprema al respecto, a partir de el momento en que se le quitó en forma irregular por parte de Alberto Fernández fondos a la ciudad para dárselos a la provincia, fondos de coparticipación, que ayer el presidente ha terminado con esa irregularidad de darle fondos exagerados a Kicillof. Pero creo que esta solidaridad política
a partir de que pasen los días va a ser reestudiada. De hecho, he leído hoy en los diarios que Patricia Bullrich, todavía presidenta del PRO, está trabajando en ese andarivel, y me parece que va a haber alguna confluencia parlamentaria entre el PRO y la Libertad Avanza, y esto es muy necesario para Milei, vale la pena explicarlo, porque cuando Página 2 o Mayans hablan de juicio político al presidente, el presidente, para poder defenderse de esa maniobra, necesita tener más de 1/3 de diputados nacionales, y esto no es fácil para un presidente como Milei, que tiene muy pocos legisladores. Necesita tener 87 diputados sentados en las bancas con mano de yeso para defender un posible juicio político. Y si bien todo el mundo supone que esto del juicio político es solamente una amenaza de Mayans y de Página 12, hay que tener en cuenta que el kirchnerismo ya le hizo un juicio político absurdo a gente honesta y altamente capacitada como los miembros de la Corte Suprema de Justicia, así que yo los creo capaces de intentar esa maniobra, y ya el mismo hecho de la maniobra atacaría la credibilidad económica de la Argentina, que necesita no tener ningún tipo de piedra en el camino. Le hago la última, Carlos Rucauf. Leandro Santoro dijo que la Argentina puede terminar como Yugoslavia. ¿Puede terminar como Yugoslavia? No, eso es un absurdo. No sé qué le pasó a Santoro para decir semejante barbaridad. Terminar como Yugoslavia es proponerle a la Argentina la guerra civil. La verdad que me parece algo terrible. Solamente suponerlo. No hay en la Argentina 4 países como había en Yugoslavia. Yugoslavia fue un invento donde se juntó durante la época de la Unión Soviética a 4 países en un solo estado, gobernado con mano de hierro por Tito, pero esto es muy distinto a la situación que habla este hombre de la historia. Argentina no es Yugoslavia, Argentina es un país integrado por todas sus provincias, y pensar en un desmembramiento de una parte de la Argentina me parece muy, muy desubicado. Carlos Rucauf, gracias por la nota. Al contrario, hasta siempre.